Sin duda, acá estamos en la emisión del 22 de octubre de este año 2020, acá en la señal de Televicentro del Comercio TV. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes que se unen a esta hora a nuestra señal. Bienvenidos para que estén muy bien informados. Bueno, hay mucho para comentarles, hay que hablar, se anunciaron marchas el día de hoy, claro, hay que estar expectantes, atentos de esto, que las marchas sean pacíficas, todos tenemos derecho a expresar a favor y en contra, pero sin violentarnos. Exactamente, además ya se ha movilizado hacia los puntos estratégicos, por así llamarle, justamente un contingente policial que estará resguardando a la ciudad. Sí, ojalá que sí, que así sea. Bueno, vamos a empezar. Les contamos que frente a las elecciones del próximo año, hasta el momento en el CNE existen 12 binomios calificados en firme, un binomio calificado y 2 a la espera de revisar las subsanaciones presentadas. Se sigue moviendo el tablero electoral con miras a los comicios del 2021. Y es que hasta el momento son 12 los binomios calificados en firme. Estos son Partido Izquierda Democrática, Movimiento Democracia Sí, Movimiento Amigo, Movimiento Ecuatoriano Unido, Alianza Honestidad Concertación, Partido Sociedad Patriótica, Alianza Creo Partido Social Cristiano, Movimiento Pachacutic, Partido Avanza, Movimiento Construye, Movimiento Alianza País Patria Altiva y Soberana y el Partido Político Suma. Pero además, la noche de este miércoles, el Consejo Nacional Electoral calificó la candidatura del binomio presidencial del Movimiento Unión Ecuatoriana Listas 19. Candidatos a presidente y vicepresidente de la República: Giovanni Marcelo Andrade Salvador, presidente; Catherine Mariuxi Mata Echeverría, vicepresidenta. Calificación que se da luego de que la organización política subsanó los requisitos. Hasta el momento existen 2 binomios a la espera de revisar las subsanaciones presentadas. Estos son Fuerza EC y Alianza Unión por la Esperanza UNES, que busca formar gobierno con Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Mientras que 2 inscripciones han sido inadmitidas, las del Movimiento Nacional Podemos y el Movimiento Libertades Pueblo. Informó Marilyn Caramillo. Vamos a contarles ahora que el Consejo Nacional Electoral tiene un nuevo reglamento para el sistema de transmisión y publicación de actas y resultados. Sin embargo, la aplicación de esta norma está condicionada al presupuesto para los comicios, que sigue siendo una incertidumbre. Veamos. El nuevo reglamento establece las normas y procedimientos para la integración, implementación y funcionamiento del sistema electoral de transmisión y publicación de actas, que será usado en 2021. Este nació de iniciativa de la Consejería del vicepresidente Enrique Pita y contó con el apoyo unánime del Pleno del CNE. El reglamento es el plan de vuelo, determina son las condiciones, cómo tiene que operarse el proceso, no solamente en lo administrativo, sino en lo técnico. La norma contiene observaciones de Contraloría sobre la transparencia de los procesos electorales y será una herramienta que marque la pauta para los cambios requeridos en cuestión tecnológica. El gran desafío ahora es que el sistema informático tenga que ser ajustado a este reglamento aprobado, que el personal técnico de la institución tenga que trabajar para que en el poco tiempo que existe pueda diseñar los sistemas. Se tiene que contratar técnicos, equipos, licencias. Yo venía insistiendo que Finanzas debe entregar ya los recursos para que no se pare el proceso de mejoramiento del sistema informático. Y es por ello que estos cambios no están garantizados. Se ha venido conversando con Finanzas, lastimosamente hasta la presente fecha no tenemos una respuesta definitiva del Ministerio de Finanzas. Lo cual lleva nuevamente al dilema que enfrenta al CNE y al Ministerio de Finanzas sobre el presupuesto electoral. Desde el CNE insisten en que los 114 millones aprobados en el Pleno son necesarios. Ese presupuesto no ha variado en un solo centavo. Se ha justificado cada uno de los ítems ante Finanzas. Del presupuesto aprobado por el CNE, 15 millones están destinados para todo lo referente al sistema informático. Informó Carolina Basante. Autoridades solicitan a la Superintendencia de Compañías que se liquide Decebale tras haber ejecutado supuestas operaciones ilícitas en el mercado de valores, perjudicando a la seguridad social de la Policía Nacional. Además, para este caso se contratará una auditoría internacional. En el marco de las investigaciones de los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el gobierno anuncia medidas contra Decebale por no custodiar las inversiones que realizó el ISPOL. Estamos solicitándole a la Superintendencia de Compañías el día de hoy la liquidación de Decebale.
y quienes participaron en estas operaciones deberían ser inhabilitados. Son 800 millones de dólares lo que el ISPOL intenta recuperar. De este monto, 552 millones responden a operaciones realizadas con Jorge Cherres, más conocido como el Mago. Es que Decevale nos dice directamente que los bonos del ISPOL no están en Decevale y que estarían en un custodio que ellos a su vez han contratado en La Florida desde hace 2 años, y que el nombre para la entrega de correspondencia de esta empresa domiciliada en La Florida, como ustedes lo pueden ver hacia el final del documento, es el señor Jorge Cherres. Al momento, el ISPOL ha puesto 5 denuncias penales y 2 civiles. Sin embargo, hacen un pedido a la Fiscalía. Necesitamos que todas aquellas denuncias y todos estos temas que están dispersos sean acumulados en un solo caso. Autoridades consideran que por la naturaleza del caso, la investigación debe trascender. El Ministerio de Finanzas está buscando ya los mecanismos para contratar una auditoría forense internacional para que sean expertos y peritos internacionales, extranjeros, no vinculados, porque en este tema hay una gran cantidad de intereses vinculados a todo nivel. El gobierno rechaza que Decevale responsabilice a una sola persona por todos los movimientos que se ejecutaron. No es posible que ahora pretendan ocultar su responsabilidad, señalando exclusivamente al señor Álvarez, que trabajó en Decevale durante 18 años. Además, observan con preocupación los vínculos entre varias instituciones, en donde se podría haber generado conflicto de intereses. El hecho de que el hijo de la gerente de Decevale haya estado trabajando en la Intendencia de Valores, a nosotros nos parece que es un dato relevante. Y la hija del ex intendente de Valores estaba trabajando en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Informó Valeria Navarro. Vamos a retornar para contarles que las autoridades estiman que para este día jueves se movilizarán alrededor de 4.000 personas en varios puntos del país. Con estas y otras informaciones, ya retorna la edición de la mañana del Comercio TV en la señal de Televicentro. Seguimos con más información. Autoridades estiman que para este jueves se movilizarán alrededor de 4.000 personas en varios puntos del país y esperan que las marchas convocadas por el FUT sean pacíficas. Sin embargo, señalaron que la policía actuará en casos de violencia. Previo a las movilizaciones convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores para este jueves 22, autoridades se reunieron y anunciaron que escenarios como el de octubre pasado no se repetirán. La información que tenemos es que va a haber una participación de aproximadamente 4.000 personas, no todas en el centro de Quito, va a haber manifestaciones también en otras ciudades y esta participación va a ser absolutamente pacífica. Nosotros estamos coordinando para que se mantenga el distanciamiento social. Cualquier manifestación, mañana o cualquier otro día, la violencia se toma las manifestaciones, la violencia se toma el plantón o la caminata, pues efectivamente la policía responderá como es su trabajo y como es su responsabilidad. La policía asegura tener identificado a los llamados infiltrados. Nosotros ya hemos aperturado con la Fiscalía General del Estado investigaciones previas, hemos identificado a quienes desde el 1 de octubre empezaron a poner grafitis en la ciudad, a quienes tienen discursos bélicos, discursos agresivos, para hacerles responsables, al igual que a los directivos de todas las organizaciones que van a marchar. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, por su parte, indicó que la capital no se encuentra en el mejor estado como para que se produzcan masivas aglomeraciones en plena pandemia y aseguró que el casco colonial estará resguardado. Todos tenemos el derecho de expresarnos en forma pacífica, pero no permitiremos que se siga vandalizando la ciudad capital y más aún el centro histórico, que es patrimonio de la humanidad. Sindicatos, gremios estudiantiles, entre otros, se han convocado a las calles a protestar en contra de las medidas económicas del gobierno, informó Valeria Navarro. Bueno, justamente vamos con el alcalde Sofía Intimilla, está en el cuartel del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Quito. Ahí las autoridades de la ciudad están ya preparando este operativo de control de estas marchas anunciadas. Habíamos dicho que el alcalde iba a estar ahí. Sofía, llegó el alcalde, buenos días. Roberto, amigos, muy buenos días. Al cuartel de la Policía Metropolitana, ubicada en la Loma de Puengasí, ya llegó el alcalde, está en la oficina ultimando los detalles para lo que será esta rueda de prensa, en tanto todos los organismos municipales
todas las autoridades que custodian todos los organismos de vigilancia y también control se encuentran presentes en este lugar. Ustedes también ven el Cuerpo de Bomberos de Quito, incluso los agentes metropolitanos de control, la Policía Metropolitana, también la Policía de Tránsito se encuentra aquí en este lugar. Varios de los efectivos ya están uniformados y concentrados en esta zona, y el objetivo también es que después de las declaraciones del alcalde se desplacen a los distintos puntos del distrito metropolitano a fin de que con ello puedan custodiar la ciudad en caso de que las manifestaciones exista algún tipo de agresión al patrimonio, a la ciudad y también a los ciudadanos. Han dicho que esta vez ya han organizado todo un plan de contingencia, el cual será anunciado por el alcalde de la capital. En tanto, todos los organismos y, como les decía, todos los representantes tienen total hermetismo, están más bien a la espera de las declaraciones del alcalde de la capital, y por supuesto es importante señalar que esto también estará coordinado con la Policía Nacional e incluso los militares. Varios de ellos ya se encuentran en el centro histórico y, como habíamos visto varios reportajes previos, todo está vallado, el centro histórico, en especial todos los bienes patrimoniales y las plazas, para evitar cualquier tipo de concentración que inclusive, recordemos, pueda propagar el coronavirus en la capital. Nosotros continuamos siendo el epicentro de la pandemia, la provincia y la ciudad que más números de contagios tiene hasta el momento, así que esto también es importante resaltar, y por supuesto es un trabajo de las autoridades, han dicho también, vigilar a toda la ciudadanía para evitar que el virus se propague. Así amanece la capital con mucha expectativa aquí, como les decimos, en la Loma de Puengasí, en el cuartel de la Policía Metropolitana. Esperamos que por estas gradas baje el alcalde, por eso nos encontramos aquí. Sin embargo, hay que esperar, al parecer, unos minutos más para poder escuchar cuáles serán las declaraciones. De todas maneras, nosotros aquí expectantes, pendientes, y por supuesto, en cuanto hable el alcalde de la capital, seguramente nos enlazamos con ustedes. Importante la información de Sofía Vintimilla, y tienes que quedarte, hacer guardia hasta que llegue el alcalde de la ciudad y nos dé las declaraciones. Desde este punto que se están organizando, evidentemente, pues las autoridades del distrito metropolitano para dar protección en caso de ser necesario. Volvemos a decir, ojalá las marchas sean marchas pacíficas, racionales, marchas en el cual usted tiene todo el derecho de, dar a conocer su sentir y parecer de lo que tenemos en el acontecer diario, pero lo que no está bien es generar violencia. A eso hay que llamar a la paz y la tranquilidad. Es tiempo de una pausa, nosotros venimos con más, no se vayan. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Es momento de saludar a nuestro invitado el día de hoy. Se trata de Javier Solórzano, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud. Muy buenos días, señor viceministro, bienvenido. Muy buenos días. Un gusto saludarles y un saludo cordial a la gran teleaudiencia. Señor viceministro, estamos a punto de cerrar la segunda semana desde el feriado. ¿Qué evaluación se hace con respecto a la cifra de contagios en el país? Pichincha sigue siendo el centro de la pandemia con 50.025 casos, y en Guayaquil ha habido un incremento de casos en las últimas semanas. ¿Esto a qué responde, viceministro? Bueno, seguimos el curso de la epidemia. Recordemos que una epidemia se caracteriza por tener unas semanas o periodos de tiempo donde hay un aumento en el número de casos, ¿no? Los conocidos brotes o picos, y después estos descienden. Entonces hay unos periodos de calma, pero lo que hay que tomar en consideración es que mientras más nos movemos, más probabilidad existe de aumentar los contagios, aumenta la velocidad de transmisión del virus, y eso es lo que puede estar pasando en este momento. Recordemos que ya llevamos más de un mes en que la población se ha activado en mayor grado de lo que teníamos antes. Recordemos que de alguna manera hasta mediados de septiembre había un cierto control con la movilidad de las personas, pero a partir de ahí ha ido aumentando, y eso se refleja en el aumento del número de casos. Sin embargo, lo importante también es hacer un seguimiento a lo que se llama el número reproductor efectivo, que es la velocidad de transmisión. Y en general,
en el país tenemos la mayoría de provincias que están por debajo de 1, es decir, es una velocidad de transmisión que es, digamos, lenta. No es que no haya transmisión, pero quiere decir que hay menor probabilidad de contagio si una persona está contagiada y se mueve. ¿Qué es lo que pasa, señor viceministro, en Guayaquil? ¿Existe o no existe un repunto de los casos? Pues la ciudadanía está preocupada. En las semanas anteriores había visto una estabilidad, pero estas últimas sí hay un incremento. Bueno, sí, podemos ver un aumento de casos en Guayaquil, en la provincia del Guayas, y a eso iba porque en la provincia del Guayas este número reproductor efectivo está por encima de 1. De hecho, al 15 de octubre, que es la última cifra que tenemos, era el número más alto en el país, con 1.26. Entonces, eso junto a la mayor movilidad y al comportamiento de la gente hace que haya una velocidad mayor en la transmisión del virus y por ende puede aumentar el número de casos. Es lo que hemos visto en estas semanas. Tenemos otras provincias que están, por ejemplo, Santa Elena, que está también sobre 1, pero muy poco, está 1.08. Tenemos, por ejemplo, Los Ríos, que está en 1.02. Loja en 1.07, Imbabura en 1.05. Entonces, son velocidades de contagio un poquito mayores que 1, pero tampoco es lo que teníamos en marzo, en abril, que llegamos a tener casi 4 de número reproductor efectivo. ¿Pero qué se piensa hacer, por ejemplo, en Pichincha también, en Guayaquil? Justamente Pichincha, que es el centro de la pandemia, ¿se ha pensado en tomar otro tipo de medidas, otro tipo de restricciones para que no haya aceleración en el incremento de casos? Bueno, seguimos haciendo lo que hemos implementado como una de las intervenciones importantes para manejar la epidemia, que es el trabajo en el primer nivel de atención, fortalecer la capacidad de rastreo de los casos. Es decir, tenemos a los equipos de atención integral de salud, a los médicos del barrio visitando en todas las provincias del país las casas, las viviendas de las personas, haciendo las preguntas necesarias, la educación en salud y las pruebas respectivas. Entonces, cuando hay una sospecha diagnóstica, se hace una prueba confirmatoria con PCR y si confirmamos, se activa todo el protocolo de contención, que es la identificación de casos, es el cerco epidemiológico, y a esos casos se les va ubicando y se va haciendo un aislamiento, una contención lo más local como sea posible. Es decir, la intención es evitar el crecimiento de los casos en un área geográfica. Si identificamos de forma temprana y podemos aislar a las personas contagiadas en su hogar y a las que requieran atención hospitalaria, obviamente se les deriva a los hospitales, pero evitamos que este grupo de personas que se contagiaron se mueva y siga contagiando a otras personas. Entonces, eso es lo que hacemos, hemos fortalecido ese trabajo, estamos haciéndolo a lo largo y ancho del país y también la hospitalaria está... Permítame, señor viceministro, rápidamente, ¿cuál es la situación entonces del sistema de salud a nivel del país, especialmente en las unidades de cuidados intensivos aquí en la capital? A ver, en el país tenemos en este momento una holgura, digamos así, un alivio en la demanda de camas de cuidados intensivos y el promedio a escala nacional de ocupación en este momento de las unidades, de las camas de unidades de cuidados intensivos es del 61%. Sin embargo, en Pichincha, que era el lugar donde más presión teníamos, también hemos tenido un alivio. Por ejemplo, al día de ayer
teníamos 21 camas de unidades de cuidados intensivos disponibles. Ahí distribuidas entre los hospitales de Eugenio Espejo, el Pablo Arturo Suárez, el Baco Ortiz, la maternidad Nueva Aurora, que están disponibles. Los hospitales del IES, de las Fuerzas Armadas y la Policía siguen sin tener camas de cuidados intensivos disponibles, pero tenemos hasta al día de ayer esas camas disponibles de cuidados intensivos y camas de cuidados intermedios para COVID. Al día de ayer tenemos 181 camas disponibles entre todos los hospitales del Ministerio de Salud, del IES, Fuerzas Armadas, Policía y el Centro de Atención Temporal Quito Solidario. Señor viceministro, existe preocupación en las comunidades indígenas de la Amazonía. Ellos expresan que no han recibido la atención necesaria durante la pandemia, incluso que las estadísticas que presenta de manera diaria con respecto al número de contagios del gobierno, los contagios que se están dando justamente en estas comunidades indígenas no constan. Ellos manifiestan que son alrededor de 3.059 casos que hay en las comunidades indígenas. ¿Qué se está haciendo por ellos? No, con los pueblos y nacionalidades se ha venido haciendo un trabajo directo y estrecho con ellos. En realidad, al día, aquí tengo la última cifra del corte específico para pueblos y nacionalidades, al día 13 de octubre, teníamos 3.129 casos confirmados, esos son con pruebas PCR, y 4.802 casos descartados, 1.852 casos recuperados y 139 altas hospitalarias. Y claro, como en toda epidemia, también tenemos que lamentar el fallecimiento de 49 personas de pueblos y nacionalidades. Eso, tenemos un trabajo permanente que se ha hecho con ellos. Hay los equipos de atención integral salud y sobre todo los técnicos de atención primaria que son parte de las comunidades, que viven con ellos, que han recibido la capacitación necesaria y los insumos suficientes para poder hacer esta detección temprana de los casos. Hemos adaptado también a las lenguas nativas una serie de mensajes de comunicación sobre las medidas de prevención, el uso de mascarilla, la distancia física, distanciamiento social y las medidas de higiene. Y eso se ha estado trabajando con ellos. Se han realizado también talleres de capacitación tanto al personal de salud como este personal de salud que ha ido de forma itinerante en las diferentes comunidades, trabajando y conversando con cada uno de los habitantes. Y hemos tenido, por ejemplo, apoyo de la empresa privada. Se han donado 2 puestos de salud equipados, ¿no? Que son los contenedores adaptados y que están en los centros SHOAR de Guarintzi y Yaui, en Morona, Santiago. Ha habido una coordinación también en los distritos de fronteras amigas, es decir, se está trabajando también en conjunto en todas las zonas donde van cambiando de provincias o de los distritos para que haya un esfuerzo complementario y coordinado del personal de salud, que no importa si pertenece al otro distrito, si alguien requiere atención, porque sabemos que los pueblos y nacionalidades tienen mucha movilidad, se está prestando esa atención. Entonces, sí me llama la atención que digan que no tienen ningún tipo de atención, porque efectivamente hemos estado trabajando desde el inicio de la pandemia, cuando ya nos permitieron entrar a las comunidades a trabajar, porque recordemos que hubo un periodo en que los pueblos y nacionalidades en la zona... Pero ahora entonces está dando toda la atención médica necesaria para estas comunidades.
Sí. Por ejemplo, tenemos también en las cifras a mediados de mes 1.964 personas que están en aislamiento porque fueron identificadas como sospechosas, y hay 924 casos confirmados estables en aislamiento domiciliario, y 3 que estaban hospitalizados de estables y 2 con pronóstico reservado, ¿no? Entonces, sí se está trabajando, se seguirá trabajando, porque ese es el compromiso del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud, porque los pueblos y nacionalidades son parte del Ecuador, o sea, son nuestros compatriotas, son ciudadanos ecuatorianos y tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, y es nuestra responsabilidad como Ministerio de Salud brindar la atención oportuna y de calidad a toda la población sin ningún tipo de exclusión. Viceministro, en otro tema, ¿cómo avanza el proceso de adquisición de las vacunas? Según se informó el día de ayer, existen 9 procesos contractuales con los que se está trabajando, pero ¿estos en qué consisten y cómo se puede asegurar que lleguen de inmediato las vacunas al país debido a la demanda que existiría? Creo que es importante empezar por que estos procesos de adquisición de vacunas son procesos que requieren no solo la atención y compromiso de las autoridades, sino también la comprensión y paciencia de todos, porque hay que recordar que todo el mundo está demandando lo mismo, o sea, no solo el Ecuador. Nosotros somos uno de los más de 200 países y territorios que existen en el mundo, y todos necesitamos la vacuna, todos queremos la vacuna. En ese sentido, lo que hemos hecho es adelantar ya las negociaciones y suscribir compromisos formales con COVAX Facility, que es esta iniciativa de la Organización Mundial de la Salud junto con la Alianza Internacional por las Vacunas y CEPI también, que es otra organización que trabaja en todo lo que son emergencias y enfermedades infecciosas. Este es, digamos, el mecanismo que a escala global está ofreciendo el acceso equitativo a las vacunas. ¿Qué quiero decir con esto? El mecanismo ha sido diseñado de tal forma que se garantiza que todos los países, independientemente de su nivel de ingreso y capacidad de compra o tamaño poblacional, acceda a por lo menos un 20% de vacunas para la población. Es decir, el equivalente al 20% de la población en cantidad de dosis de la vacuna. Y esta iniciativa de COVAX Facility aglutina a todas las vacunas candidatas que están en la fase más avanzada, que están ya en fase 3. Entonces, cuando se termina la fase 3, que es una fase de estudio clínico en grupos de población más grandes, son miles de personas en las que se prueba la vacuna, una vez terminado esto, se hacen los informes, se pasa al registro sanitario de las vacunas. Se hace en una entidad regulatoria como el conocido FDA de Estados Unidos, ¿no? La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA. Pero, señor viceministro, ¿para cuándo se tiene previsto que estas vacunas lleguen finalmente al país? Esperemos que sea en el primer semestre del próximo año. No hay una fecha definitiva, porque ninguno de los laboratorios en este momento puede asegurar cuándo van a cumplir con este proceso del que estaba hablando. Una vez que se termina la fase 3, tienen que entrar en el proceso de registro sanitario con las autoridades regulatorias, sea la europea, la FDA o la británica. Y una vez que se tenga eso, entonces las vacunas pueden ser comercializadas. Estamos hablando entonces más o menos que sería en marzo, abril del 2021.
En el mejor de los casos, sí. Eso es lo que con los laboratorios que están más avanzados se está preveyendo que puede ser por ahí en abril. Pero señor viceministro, eso está sujeto a los procesos de registro y determinación de los ensayos clínicos. Señor viceministro, en otro tema, ¿qué acciones se van a tomar frente al fallecimiento de 16 personas en el hospital del IES de Los Ceibos por un brote de esta bacteria Acinetobacter baumannii? Según los informes, este brote se habría dado por la incorrecta higiene de manos y también por la omisión en los procedimientos. ¿Qué decir ante esto? Bueno, decir que las infecciones nosocomiales son parte de los procesos de atención y de gestión en los hospitales. Cada uno de los hospitales debe tener su comité de infecciones nosocomiales encargado precisamente de identificar estos brotes de forma temprana y oportuna para evitar lo que ha sucedido en el hospital de Los Ceibos. En todo hospital existen bacterias, existen virus, existen hongos, porque estamos en un ambiente donde hay muchos enfermos y esto es necesario tener un control permanente, una vigilancia de la presencia de estas bacterias y cuando se identifica una bacteria de estas agresivas, hay que tomar las medidas del caso con los procesos de desinfección respectivos. Pero finalmente se ha dado ya el brote en este hospital, señor viceministro. ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar? Porque el brote ya está. Hay 16 personas que han fallecido. Hay, entiendo, más de 20 que están con esta bacteria, o algunas en cuidados intensivos incluso. Pero ¿cuáles son las acciones que se van a tomar? Bueno, la responsabilidad de las acciones y las correcciones que se tomen es del IES, ¿no? Es un hospital del IES y el IES, si bien es parte de la red pública de salud, es una institución autónoma y que tiene la potestad y responsabilidad de administrar sus diferentes unidades de salud. Entiendo que las autoridades del IES han tomado ya las acciones necesarias para contener ese brote, dar la atención necesaria a las personas afectadas y hacer la desinfección respectiva del hospital para prevenir nuevos contagios. Eso es lo que se tiene que hacer cuando se encuentra uno de estos brotes, dependiendo del área en la que se da. Muchas veces hay que sellar el área por un tiempo hasta que la desinfección garantice ya la eliminación de la bacteria. Y entiendo que eso es lo que los responsables del hospital y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están haciendo. Señor ministro, por cuestión de tiempo, quiero culminar esta entrevista preguntándole que si se ha podido ya generar los recursos que se aseguren las partidas para los profesionales de la salud, a los que según la ley humanitaria se garantiza la estabilidad laboral. Recordemos que durante estos días ha habido manifestaciones por parte de los trabajadores de la salud, quienes no estarían de acuerdo con el reglamento de la ley humanitaria. Sí, Alison, en este sentido, en estos días hemos tenido conversaciones con el ministro de Finanzas el día de ayer, tuvimos la última conversación con él y estamos trabajando para buscar los recursos suficientes para ir asignando de forma progresiva para poder cumplir con esos compromisos. Recordemos que el país, aparte de la crisis sanitaria, también está inmerso en una crisis económica. Entonces, todos estos gastos adicionales demandan buscar los recursos, porque si yo tengo recursos que estaban planificados para una determinada actividad durante el año y
muchos de esos actos o acciones o intervenciones planificadas no han podido ejecutarse por falta de fondos. Quiere decir que en este momento, para poder cubrir esas necesidades de la ley humanitaria, necesitamos buscar los recursos adicionales para cumplir con eso, porque recordemos que esto no estaba planificado. Esto fue algo que se aprobó de un momento al otro y no constaba en el presupuesto de este año. Entonces, el Ministerio de Finanzas... señor viceministro. Entonces, todavía no existen los recursos. Por cuestión de tiempo, tengo que cerrar esta entrevista. Señor viceministro, le agradezco mucho por su acompañamiento. Con mucho gusto. Un buen día. Igualmente para usted. Nos vamos a un corte comercial, amigos televidentes, y regresamos con mucha más información. Estamos de vuelta por acá para seguirles contando qué ha pasado en Ecuador y el mundo. Policías ya están concentrados en el centro de Quito tras el anuncio de las movilizaciones de este día jueves. Los accesos, escuchen bien, a Carondelet lucen cerrados con alambres de púas y vallas. Frente a esto, los comerciantes sufren, muestran preocupación, pues las concentraciones para ellos representan pérdidas económicas. Veamos. Este es el ambiente que se vive en el centro histórico de Quito. Hay total hermetismo. Los accesos al Palacio de Gobierno están cerrados. Y es que si antes había vallas para las manifestaciones de este jueves, hay aún más. Aquí, por ejemplo, en la calle Chile, acceso principal a la presidencia, se ha colocado gran cantidad de alambres de púas, tratando así de resguardar el Palacio de Carondelet. Los policías ya están concentrados, desplegando así un amplio operativo para controlar el orden, que serán miles los uniformados, los encargados de resguardar la seguridad en las manifestaciones, dicen. Todo el aparataje de la Policía Nacional, todos los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia son involucrados en este tipo de operaciones. Sin embargo, desde los comerciantes del sector están preocupados por las protestas. ¿Ustedes tienen que cerrar casi toda la semana? Casi toda la semana. Y los arriendos son caros. De su lado, Ángel Mesa, otro de los comerciantes, comenta que deben estar atentos a la alerta que emite la policía. Bueno, que tenemos que tener ya la precaución de cerrar las puertas, que no se hacen ya responsables después, más tarde, lo que vaya a pasar. Marco Pérez es otro de los perjudicados. Él cuenta que su negocio de ropa, a más de la pandemia, registra una baja considerable de ingresos y que con las marchas es aún peor. Entonces la gente acá al centro histórico ya no quiere venir, porque piensa que estamos en guerra. Usted mismo ve las vallas como están todo con alambre de púas, y la gente que tiene restaurantes en la Plaza Grande ya no se quedan con la comida, porque casi todos los días nos cierran. Aquí hay grafitis producto de las movilizaciones anteriores, y es que se trata de un mes en el que se conmemora el primer aniversario de las violentas protestas de octubre del 2019. En la que miles de personas salieron a las calles tras un decreto presidencial que eliminaba el subsidio a los combustibles, dejando así millonarios daños en la capital. Mucho más, $1 millón. En esta ocasión, grupos sociales y sindicatos volverán a salir y expresarán entonces su rechazo a la situación económica del país y a los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional. Informó Marilyn Jaramillo. Frente a las movilizaciones convocadas para el día de hoy en distintos puntos del país, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, hizo un llamado para que las protestas sean pacíficas, reiterando que no se admitirán daños a espacios públicos en la urbe y que la policía actuará si se presentan casos de violencia o abusos. Aquí somos gente de paz, vamos a vivir tranquilos, en armonía, todos tenemos derecho a expresarnos, a opinar, al disenso, todos tenemos derecho a tener diferentes ideologías, pero con el respeto y la armonía. Aquí no vamos a hacer lo que querramos, no vamos a dañar la propiedad pública, la propiedad privada, vamos a interferir los derechos de los demás. Bueno, nosotros estamos totalmente coordinados con las autoridades nacionales, con las autoridades provinciales, con el Cabildo, para que se desarrolle cualquier actividad en paz. Apenas haya algún tipo de desmán, evidentemente que se actuará con la ley en la mano. La ministra María Paula Romo señaló que espera que la Interpol acoja el pedido de capturar y extraditar al expresidente Rafael Correa Delgado, sentenciado por el caso Sobornos 2012-2016. Señaló que esta vez contra Correa existe una sentencia en firme. Veamos. Espero, no solo a título personal, sino institucional, que Interpol recoja este pedido de la justicia ecuatoriana.
Que Interpol en este caso y en algunos casos cuando se alega que hay alguna implicación política, opta por tomar una distancia, no intervenir o en algunos casos incluso por eliminar de sus ficheros órdenes ya emitidas. Hay una diferencia, de hecho, y es que existe una sentencia penal condenatoria que ha terminado ya todo su proceso. Me parece que eso va a merecer una revisión especial sobre el tema. Me parece que esa diferencia podría hacer que hoy la orden de difusión tenga una firmeza que no tuvieron las anteriores. Y el Contralor y titular de la Función de Transparencia, Pablo Celi, presentó a la Comisión de Justicia de la Asamblea los argumentos del proyecto de ley orgánica del Tribunal de Cuentas. La propuesta busca sustituir a la Contraloría General del Estado por un Tribunal de Cuentas. Al iniciar la sesión de la Comisión de Justicia presidida por el asambleísta José Serrano, se dijo que el desarrollo del análisis del texto deberá ser técnico, jurídico y político. La propuesta presentada desde 2017 por Celi, de ser acogida, cambiaría la ley actual de la Contraloría por la ley del Tribunal de Cuentas. La Constitución determina que éste se encargará del control de recursos estatales y de personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Según Celi, el proyecto guarda los 3 principios del sistema de control administrativo: la auditoría como responsabilidad administrativa, la auditoría externa y el control previo. Se plantea que las funciones que acabo de describir se organicen, modificando en la organización interna del organismo técnico. El planteamiento es que, manteniendo el texto y el espíritu de la Constitución, la ley del Tribunal de Cuentas del organismo técnico, una forma de conducción colegiada en lugar de una autoridad unipersonal. Con 7 ministros auditores, 2 por la Asamblea Nacional, 1 por el Presidente de la República, 2 por la ciudadanía, mediante un concurso público, y 2, si se resuelve la ley Tribunal de Cuentas, mediante concurso. Si bien Celi manifestó que la normativa fortalece el control y es concordante con la Constitución, en el debate se cuestionó que el articulado podría estar sin sustento legal. Lejos de ello, se señaló que el mal manejo que se ha dado a la institución no tiene que ver con un cambio en su estructura. Porque en una década, un sátrapa sin escrúpulos la convirtió en un botín y en su guarida. Pero, ¿eso es culpa de la ley o del crápula que la presidía? De su parte, el asambleísta Franklin Samaniego manifestó que el proyecto que busca cambiar a la Contraloría por un Tribunal de Cuentas no es fiel con la Carta Magna del país. Estamos hablando que el espíritu de la Constitución no habla de un órgano colegiado, y esto no por contraponer al proyecto de ley, sino más bien porque lo hagamos bien. Aunque el Contralor Celi manifestó que el proyecto fue analizado en distintos momentos a nivel país y de forma internacional por expertos en la materia, desde la Comisión de Justicia se llamará a brindar sus puntos de vista a constitucionalistas. Informó Javier Rosero. En el proceso de juicio político que se sigue contra la ministra de Gobierno María Paula Romo, las comisiones de fiscalización recibió a 3 civiles afectados en las protestas de octubre, quienes responsabilizaron a la funcionaria por la represión. Veamos. Los testimonios de las 3 personas que acudieron a rendir sus versiones por la violencia generada en las protestas de octubre de 2019 son parte de las pruebas de cargo en el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo. Nosotros estamos aquí pidiendo, como le digo a ustedes, justicia. Justicia y justicia. Sus palabras expresaron una desmedida utilización de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Según señalaron, su participación fue pacífica, pero la violencia de la autoridad, dijeron, no observó esas circunstancias. La policía no es culpable, pero hay personas que dirigen a la policía. Hay un régimen civil que está al frente de toda y da las órdenes. Entonces tenemos un gobierno que de ahí salió la orden. El testimonio también manifiesta que los uniformados no utilizaron balas de salva en su intento de disuadir la manifestación. Se ha sabido llamar una esquirloptomía, lo que me hacen para sacarme las esquirlas de la cabeza. Ahora me falta aproximadamente unos 3 centímetros de cráneo. Otro de los testimonios fue de Nicole Villafuerte, comunicadora que al ser detenida y llevada hasta el distrito Manuela Sáenz, además del supuesto maltrato, asegura pudo ser testigo de distintos abusos. Se han paseado durante meses en medios desacreditándola con mentiras, y yo quiero cuestionar si acaso es mentira que nos detuvieron a miles de ciudadanos y ciudadanas de manera arbitraria y violenta en octubre del año pasado. Si acaso es mentira que se utilizaron bombas lacrimógenas caducadas con el pretexto de haber estado en una emergencia.
¿Acaso es mentira que violaron las zonas de paz, que atacaron la Casa de la Cultura? Las versiones de los hechos de octubre además contaron con la participación de una de las víctimas que durante la protesta perdió un ojo debido al impacto de una bomba lacrimógena, que confirmó fue disparada de forma directa por un policía. Lo único que pude observar de él fue sus ojos que estaban descubiertos y la palabra GOM en su chaleco. Lo único que alcancé a hacer es alzar mis brazos en indefensión, girar un poco hacia mi costado derecho, y ya fue tarde cuando el disparo de la bomba lacrimógena fue hecho de forma recta hacia mi ojo izquierdo, el cual lo perdí de forma inmediata. Los miembros de la Comisión Legislativa se solidarizaron con las víctimas y aseguraron que se investigarán los hechos. Esto con el fin de determinar si es posible que el juicio político contra María Paula Romo sea recomendado al Pleno o en su defecto se recomiende su archivo. Informó Javier Rosero. Y la Asamblea Nacional tramita un nuevo proyecto de ley para penalizar la violencia sexual digital y el ciberacoso con penas de prisión de entre 1 a 4 años. Con el auge de la tecnología también crecieron los espacios y las formas de agresión. De acuerdo a un estudio hecho por la ONG Plan Internacional sobre las interacciones digitales de mujeres de entre 15 a 24 años, el 60% de estas aseguró haber sufrido algún tipo de violencia. Y el tipo de violencia sexual es el que más se denunció. Entonces se convierte en un espacio inseguro para las niñas y para las adolescentes, de tal manera que las niñas están absolutamente expuestas y vulnerables. Si bien es cierto, se considera que las mujeres son más vulnerables a sufrir este tipo de agresiones debido al peso moral que establece la sociedad, hombres también son víctimas. Y es por ello que la legisladora independiente May Montaño impulsa una ley reformatoria que penaliza la violencia sexual digital y el ciberacoso. Queremos también que sirva de motivación para hablar de estos temas, que animemos a las víctimas para que, conociendo que sí, que la ley le da ya un respaldo, deje el miedo, se vuelvan valientes, que denuncien, porque de esa manera vamos a apoyar a otros. Para el primer tipo de delito, es decir, el de violencia sexual, la reforma plantea que quien difunde imágenes, audios y videos con contenido sexual de otra persona a través de plataformas digitales con el fin de hacerle daño y sin su consentimiento, la sanción será de una pena de cárcel de 1 a 4 años. También se establecen agravantes. En el caso de que la víctima sea menor de 18 años, o una persona con discapacidad, sería sancionado con pena privativa de la libertad de 4 a 6 años. Otro agravante es la comercialización de estas fotos y videos, para lo cual se establece una sanción de 6 a 10 años de prisión. En el caso del ciberacoso, también llamado sextorsión, la pena que se plantea es de 1 a 3 años y con agravantes de 3 a 5 años. Igualmente, consideramos que debe ser un agravante cuando quien ejerce esa violencia sexual digital o ese acoso ha sido tu pareja o expareja. La reforma de ley ya está en la Comisión de Justicia para su tratamiento, que Montaño espera sea ágil, pues califica que es necesaria para la sociedad ecuatoriana. Que otros temas de carácter económico no nos conduzcan a olvidar que tenemos a los grupos vulnerables en situaciones de presión y de dependencia de los medios digitales. Informó Carolina Basante.